presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill fueron recibidos por la reina Isabel II en el castillo de Windsor, luego de que el mandatario y la reina finalizaran la jornada del Grupo de los Siete. La pareja norteamericana llegó a la residencia de la reina en el helicóptero presidencial Marine One. La monarca los recibió en el cuadrilátero enfrente del castillo antes de presenciar una ceremonia militar con la tradicional inspección de las tropas. Biden es el 13º presidente de Estados Unidos que la jefa de Estado británico conoce de los 14 que han servido durante sus 69 años de reinado, con la excepción de Lyndon Johnson. Una vez cumplido el compromiso con la reina Isabel, el presidente Biden tiene como destino Bélgica, donde participará el lunes en Bruselas en la cumbre de la OTAN y el martes en otra entre Estados Unidos y la Unión Europea. Luego viajará a Ginebra para reunirse el miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin. Activistas de derechos de los electores aseguran que los legisladores del país están librando una verdadera batalla para salvar la democracia representativa en Estados Unidos. Luego de que Georgia aprobó una ley que restringe el acceso al voto, ahora el Senado de Texas, de mayoría republicana, pasó una legislación que limita cómo y cuándo los votantes pueden emitir su voto o recibir solicitudes de votación por correo. Denuncian una especie de oleada de nuevas leyes para dificultar la votación. Buscan desde asegurar el acceso a las urnas hasta garantizar que las comunidades puedan elegir líderes que representen sus intereses mediante una distribución justa de los distritos. Por ejemplo, el proyecto de ley HR1 que impulsa el Partido Demócrata fue aprobado por la Cámara de Representantes y que ahora el Senado debe considerar, busca expandir y proteger el derecho al voto. Primero está el registro automático de votantes, que ha existido en todo el país por mucho tiempo. Eso va a atraer decenas de millones de votantes. También el registro del mismo día, ya que existe en todo el país, pero sabemos que tendría un gran efecto para las comunidades de color y especialmente para la gente joven, que es la generación más diversa demográficamente. 10 estados en Estados Unidos no tienen registro para votantes en línea, y este proyecto de ley ayudaría con esto y también daría 2 semanas de voto anticipado. La iniciativa exige el registro automático de votantes, amplía la votación anticipada y por correo, restaura los derechos del voto de los presidiarios que no cometieron delitos graves y defiende la participación electoral, especialmente de las minorías étnicas y raciales. Sus defensores recuerdan que muchas de estas leyes estatales para limitar el voto se producen justo luego de la elección de noviembre de 2020 que registró récords de participación a pesar de la pandemia. O sea, por ejemplo, barreras a la registración de los votantes, que pasó en Florida, el purgar las listas de voto por correo, pasó en Arizona y está pasando en Florida. Prohibir o limitar los buzones, Georgia y Florida han hecho eso. Y se está considerando en otros estados. Restringir el voto anticipado, Georgia. Básicamente, esto que hizo que haya una participación, ¿no? O sea, básicamente socavando todas las cosas que nos ayudaron a lograr una participación histórica en el 2020. Se están haciendo ilegales en muchos estados, no en todos los lugares, pero hay un gran esfuerzo de que esto suceda. Particularmente Texas ha estado bajo los ojos de la nación en las últimas semanas, pues el Senado de mayoría republicana busca aprobar el proyecto de ley SB7, que entre otros aspectos limitaría las horas de votación anticipada, prohibiría la votación desde el vehículo y limita las máquinas de votación en las áreas urbanas. Este complejo proyecto de ley, el SB7, hace que votar sea más difícil para mucha gente, pero principalmente para la gente más vulnerable, gente de color, gente con discapacidades y gente que tiene inglés como su segundo idioma. Esto ha sido una lucha de muchos meses y hay un par de cosas buenas. Miles de personas se han hecho escuchar. Hay gente que está viniendo desde El Paso hasta Austin, que son 16 horas manejando, para atestiguar en el Capitolio. Yo hablé en un rally en Austin hace un par de semanas y había más de 500 personas hablando sobre derechos para los votantes. Nunca pensé que iba a haber tanta gente involucrada en esto. Miles de personas han llamado a nuestra coalición
y hay más de 100 grupos comunitarios que se están uniendo. Los expertos sostienen que de convertirse en ley, el proyecto HR1 sería considerado como una de las más significativas protecciones al voto en el país desde los años 60. Sin embargo, la votación en el Senado requiere una mayoría de 60 votos para poder pasar. Y en tan solo una noche, 2 personas murieron y al menos 30 más resultaron heridas en tiroteos masivos registrados en 3 estados diferentes de Estados Unidos. Así lo indicaron las autoridades, las cuales dejan ver su preocupación por consideran que podría darse una agudización de actos violentos con armas de fuego en el país durante el verano, al tiempo que se relajan las restricciones por la pandemia de coronavirus y más personas tienen permiso para socializar. Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, los tiroteos se dieron en Austin, Texas, Chicago y Savannah, Georgia. En el caso de Austin, las autoridades anunciaron el arresto de uno de los 2 sospechosos y la búsqueda del otro. La balacera se desató a primeras horas del sábado en una concurrida calle peatonal llena de bares y restaurantes ubicadas en el centro de la ciudad. Allí 14 personas resultaron heridas, 2 de ellas graves. Según indicó el jefe de la policía de la capital tejana, el tiroteo se inició con una disputa entre 2 grupos. Mientras tanto, en Chicago, una mujer murió y otras 9 personas fueron heridas cuando 2 hombres abrieron fuego contra un grupo que se encontraba en una acera en el barrio de Sharam, en la zona sur de la ciudad. Los agresores también huyeron y para la noche del sábado aún no habían sido identificados. En Savannah, ciudad al sur de Georgia, la policía indicó que un hombre fue asesinado y otras 7 terminaron heridas en un tiroteo masivo que se registró la noche del viernes. Según la policía, entre los heridos, 2 son niños, uno de 18 meses y el otro de 13 años. Para Chuck Wessler, director ejecutivo del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, existe una gran preocupación en los jefes de los organismos de seguridad. Tememos que se dé un periodo nuevo en que veamos un revés luego de 20 años de declive de este tipo de crímenes. Había la esperanza de que esto simplemente fuera una irregularidad estadística que empezaría a disminuir. Y este fin de semana se marcó un récord de viajeros en las terminales aéreas de Estados Unidos. Más de 2 millones de personas transitaron por los puntos de revisión de seguridad de los aeropuertos, cifra que se da por primera vez desde principios de marzo de 2020. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, conocida como TSA, anunció que luego de 15 meses, por primera vez, el sábado la revisión de pasajeros superó los 2 millones en un solo día. Las reservaciones de vuelos registran aumento desde febrero, luego que los estadounidenses fueron vacunados contra el COVID-19 y desde que se comenzaron a aliviar las restricciones como cuarentenas obligatorias. Esta cifra de 2 millones representa un cambio radical y de alivio para las aerolíneas durante la pandemia. En abril del 2020, menos de 100.000 personas abordaron aviones en Estados Unidos y el director general de Boeing pronosticó que al menos una aerolínea estadounidense importante se declararía en bancarrota. La mayoría de las aerolíneas dicen seguir perdiendo dinero. Southwest dijo que obtuvo ganancias en el primer trimestre gracias a que recibió $64.000 millones de alivio federal por la pandemia para la industria, mientras que United Airlines, que perdió $7.000 millones y amenazó con despedir a 13.000 trabajadores a finales del año pasado, dijo esta semana a sus empleados que sus trabajos están seguros incluso cuando se acaben los fondos federales en octubre. En Perú, la candidata Keiko Fujimori insiste en que hubo fraude en el balotaje presidencial, a pesar de que la Organización de Estados Americanos afirmó que fueron limpios, mientras el izquierdista Pedro Castillo sigue al frente del escrutinio. La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori insistió el sábado en sus denuncias de fraude en el balotaje presidencial del domingo pasado, en el que se encuentra en desventaja frente a Pedro Castillo mientras continúa el conteo de votos. Nosotros lo que hemos señalado es fraude en la mesa, manipulación en la mesa. Estas irregularidades que son las que hemos presentado, las que hemos hecho pública y las que serán analizados tanto por los jurados especiales como por el propio órgano nacional.
La derechista ha insistido en sus afirmaciones en los últimos días, sin aportar pruebas contundentes, pese a que la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos afirmó que el proceso fue limpio. El izquierdista Castillo tiene una ventaja de unos 51,000 votos con el 99.88% de las mesas escrutadas. Pero el Jurado Internacional de Electores, órgano que revisa el proceso y proclama al vencedor, todavía debe resolver los pedidos de impugnar miles de sufragios, sobre todo por parte de Fujimori. El plazo para impugnar venció el miércoles y Fujimori alcanzó a presentar solo una parte de las papeletas que pretendía que fueran anuladas según medios locales. Como lo dije desde el comienzo de esta elección, nosotros vamos a reconocer los resultados. No cabe otras instancias internacionales. Los analistas creen que ante lo que parece ser una inminente victoria de Castillo, Fujimori intenta sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral para no aparecer como derrotada y no ver disminuido su liderazgo político. Ella también ha insistido en que hay una intervención de lo que llamó la izquierda internacional en los comicios, refiriéndose a las felicitaciones de triunfo que Castillo ha recibido del presidente de Argentina, Alberto Fernández, o el exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.